Pues después de haber visto la maravillosa colección de Ramón, nos vamos otra vez con nuestro amigo Francis. Francis, ¿Qué tal, Lambito? ¿qué me trae hoy? Tercer programa ya aquí. Vaya. Pues vamos a continuar en la misma tónica que los demás programas y os voy a traer las ediciones físicas de Toy Story. Di que sí. Ahí estamos. Vamos a hablar, como siempre, de las ediciones más, vamos a decir, punteras que hay aquí en España, lo máximo que hay aquí en España. Entonces, en su día, en el año 2011, que estaba el 3D estaba en su momento de máximo esplendor, pues con el estreno de Toy Story 3, que fue en el 2010, pues aprovecharon y sacaron Toy Story, la 1 y la 2, en 3D. Entonces, pues sacaron en formato doméstico Toy Story 1, 2 y 3 en formato 3D. Son las ediciones más completas que existen en España y bueno, aunque hoy en día el 3D no está, ya está en desuso. Pues una pena, ¿eh? Es una pena porque bueno, ahora todo está ya enfocado. A mí me gustaba el 3D en casa. A mí me gusta, de hecho yo tengo estas películas en 3D y son muy disfrutables. Lo que pasa es que bueno, ahora ya se ha ido todo al 4K y el 3D pues está totalmente en desuso. Pero bueno, en su día en España las ediciones más completas que se pudieron conseguir de la trilogía de Toy Story, ahora hablamos de la cuarta, fueron estas ediciones que son en 3D. Entonces bueno, si te parece vamos a ir uno a uno, que lo que más me gusta a mí de estas ediciones es que trae los postes originales de cine, que es una cosa que, bueno, que después del VHS se perdieron estas carátulas y bueno, en DVD sacaron otras distintas porque conmemoraba el 10º aniversario, luego con la edición especial en DVD sacaron otras, pero bueno, con el 3D se recuperaron los postes originales de cine y yo creo que son muy bonitas, además tienen este brillo. Le han puesto el marquito, este granate, le han puesto el marquito, para que por lo menos las tres se vean. Yo por eso que soy muy tiquismiquis, me gustan que se vean las tres iguales. Como hemos visto aquí, las tres son totalmente iguales, con su marquito rojo, con su logo de Blu-ray, incluye el disco Blu-ray, el Blu-ray 3D, en fin, todas son iguales que las vamos a ver ahora. Pero vamos a empezar por la primera, que como digo, pues mira, tiene su fundita, ¿vale? Por aquí delante, por detrás, otra escena mítica de esta película, cuando van persiguiendo el camión de la mudanza, y bueno, pues mira. Le quitamos su funda y bueno, trae lo mismo, exactamente igual. Un detalle, fíjate, yo soy muy tiquismiqui, un detalle que a mí no me gusta es que, fíjate, aquí abajo se corta la cara de las señoras patatas. Es verdad, es verdad. Eso es una cosa, pero bueno, esto es cosas mías, neuras mías, pero bueno, una edición muy bonita, que la abrimos. Y bueno, pues trae su disco 3D, ¿vale? Que eso sí, para verla pues hace falta reproductor Blu-ray 3D y televisión en 3D. Porque aunque tú tengas la tele 4K y las gafas 3D, porque si tú ahora tienes una tele en 4K, no vas a poder verla. Hace falta una tele 3D y un reproductor Blu-ray 3D. Y su disco normal en 2D. Y bueno, pues trae la película en los dos formatos, con su extra, con el castellano, por supuesto, inglés, y en fin, y otros idiomas. Y pues ya te digo, pues es lo más completo que hay en España. Ahora mismo esta edición está descatalogada. Claro. Por lo que te he dicho del tema 3D, ya el 3D pues no es un formato que ya está inexistente y ya la edición está en 3D. No se encuentra. Una vez que pasó el tiempo, se volvieron a editar estas mismas ediciones, pero ya sin la funda. Es decir, ya simplemente así, sin la funda. Pero para mí lo atractivo de estas ediciones... Es lo bonito. Lo bonito es la funda de cartón, porque adornan muchísimo. A mí personalmente estas ediciones me gustan más que un estilo. No sabemos si... al ser el 30 aniversario, van a sacar unas nuevas versiones. Hombre, yo es no raro. he visto nada, por lo menos. Es raro que este año, que precisamente el 30 aniversario, podían haber hecho un anuncio con su edición en 4K. Pero en 4K solamente existen fuera de España ediciones Steelbook con unas portadas muy chulas que están hechas con concept art y traen el 4K y traen el idioma latino, no traen el castellano. Son ediciones muy bonitas. Pero bueno, estamos hablando ahora en el caso de España, y en España lo máximo. A ver si tenemos suerte y antes de que se acabe el año sacan algo. Hombre, Divisa, que es quien edita en España las películas de Disney, ya ha anunciado novedades de diciembre y no viene. Pero bueno. La esperanza es lo último que se queda. Hay que ver si se edita. Entonces, bueno, tenemos aquí la primera y la segunda, pues igual, como te he dicho, con su cartel de cine original.
El original, el fondo era blanco, pero bueno, aquí se han permitido pues el detalle de ponerlo en rojo. Y nada, pues igual que la primera, con su fundita, por detrás, ¿vale? Con sus imágenes, sus características y ya está. Igual, abrimos y pues igual, aquí no se corta nada, ¿ves tú? Ahí han respetado la misma imagen del cartón. Y ya está, igual por detrás, ¿vale? Y por adentro, pues ya está, pues su disco 3D y su disco Blu-ray normal en 2D. Ajá. ¿Vale? Perfecto. Y vamos con la tercera, que entre la segunda y la tercera pasaron más años, porque la primera es del 95, la segunda es del 2000, pasaron 5 años, pero no tuvimos Toy Story 3 hasta el año 2010, que fue cuando ya se estrenó Toy Story 3. Además se nota mucho el salto en la animación y bueno, todos teníamos en la mente lo bien que lo pasamos con Toy Story 1, 2 y esta pues yo creo que fue el cierre que debería de haber sido con Toy Story, porque me parece una película redonda, tira de nostalgia, tiene un final perfecto, redondo, pasando el testigo a otra niña, en fin. Yo me hubiera quedado ahí, la verdad. Yo también, yo no hubiera hecho más y la tercera... Perfecto. Después continuaron haciendo cortos, sí. Un corto de Halloween, un corto de Navidad, no sé, que bueno, que no estaba mal, te ampliaba ese mundo, lo que pasaba con los juguetes, cuando Andy se los pasaba a Bonnie, yo creo que no hubiera hecho falta la cuarta. Pero bueno, ahí tenemos la cuarta, que ahora hablaremos de ella, vale. Que es una edición distinta a esta. Y bueno, pues igual, esta lo que trae es un disco de extras. ¿Que no traen estas dos versiones? Estas dos no traen disco de extras. Vienen extras, pero en el disco de la película. Esta parte viene la película con extras y aparte un disco con más extras. Vale. Y la película en 3D. Igual, aquí no es el cartel del cine. ¿Ves tú? Aquí hay otro cartel distinto que hay. Aquí no aprovecharon el cartel del cine, que era muy chulo, que eran todos los juguetes juntos, sosteniendo el 3, o un póster que hay con la guardería, saliendo de la caja. Bueno, aquí no respetaron eso, pero bueno, pues igual. Sí, por lo menos la estética es similar. Hombre, esta es lo que no tiene el brillito que, por ejemplo, tienen estas. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a perdonárselo. Vamos a perdonárselo. Ya está, pues ya está. Toy Story 3, por detrás con sus características y demás, y hasta le quitamos la fundita, y es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Su Toy Story 3, por detrás. Y lo que te comentaba, mira, disco 3D, disco con la película... ¡Uy! Se ha salido, se lo colocamos. Siempre que enseña alguna película, porque, se tiene que escapar. Porque me las traen mal aquí la gente. No, hombre, no. Están muy bien cuidadas, ¿vale? Ya está, su disco normal en 2D y el disco de extras que te comentaba. Vale, los 3 discos. Y aquí tenemos la trilogía de Toy Story 3, que yo creo que así es como debería de estar. Perfecta, uniforme y de principio a final. ¿Qué pasa? Pues que Pixar quería seguir aumentando Toy Story. No tuvieron suficiente con los cortos y sacaron Toy Story 4. El negocio. Ya está, la pana es la pana. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer Toy Story 4. Ya con Toy Story 4 ya no estaba el 3D de moda, pues bueno, pues sacaron una edición distinta, una edición en Steelbook, que la tenemos aquí. La edición en Steelbook vamos a apartar esta, ahora la enseñaremos todas juntas, las ponemos aquí, y sacaron Toy Story 4 en edición Steelbook. Ya no existe la edición es como la trilogía, con su fundita. Lo más top que hay, yo creo que en todo el mundo, es esta edición. No sé si alguna edición del extranjero es esta misma edición, incluyendo el disco 4K, pero no lo sé. Pero lo que es el formato, lo que es el Steelbook... La estética es la misma. La estética es lo mismo, y esto es lo máximo que se puede encontrar. Esta no trae disco 3D, trae el disco con la película y un disco con extras, ¿vale? Le quitamos. Esto sí es una cosa que me gusta. Yo normalmente a estas películas sí las conservo con este cartoncito de... lo que trae las características. Sí, esto sí, porque me gusta guardarla luego así, con su Además fundita. Se puede quitar y poner bien. Sí, no es como otras que te vienen los pegotes de silicona, te tienes que estar peleando para que los pegotes salgan bien. Nada, esta sale muy fácil, su cartoncito, lo apartamos aquí. Ya está por delante la imagen con Woody, Buzz y Bo Peep. Y por detrás, pues, los nuevos personajes, no me acuerdo cómo se llamaban. Creo que es Bunny Ducky. Sí, Bunny Ducky, Forky y Boom Kaboom, ¿puede ser? Creo que lo he dicho todo. Yo hasta ahí no llego, yo creo que lo has dicho bien. Sí, yo creo que lo he dicho bien.
Y ya está. Estos son, no el post original, pero son los teasers que sacaron. Es decir, cuando se iba a estrenar Toy Story 4, sacaron un póster teaser de cada uno de los personajes, sacaron uno de Buzz, uno de Woody, de Whoopi, de los demás personajes, y luego para el diseño del Steelbook, pues los juntaron. Y los abrimos, y bueno, aquí los discos, como ves, pues son totalmente distintos Básico. a los que hemos visto, que venían, los otros venían serigrafiados con sus dibujos, con su 3D. Aquí era la época vaga de Disney, donde decidía que los discos tenían que ser todos azules. Y en una época todos los discos que sacaba Disney eran así, azules y feos. Disco normal y, como vemos aquí, disco de bonus, de extra. ¿Vale? Y estas son las 4 ediciones que hay hasta la fecha más completas en España de Toy Story. A la espera de a ver qué nos sorprenden, qué edición nos sacan cuando salga Toy Story. Vamos a ponerla así. Qué sorpresa nos saca Disney cuando saquen Toy Story 5. A ver si hacen un pack bonito. A ver, con hombre, las 5. Pack con las 4 hay. Existen packs que traen las 4 películas. Pero es un pack con una funda y dentro de los 4 discos puestos así sin más. No se han esmerado mucho. No, y está hecha con una composición, la carátula es dividida en 4 partes. En un lado Woody, Buzz, Jessie y Whoopi. Y los discos, los sencillos de cada edición. Así que bueno, en formato doméstico esto es lo más completo que tenemos en España. Perfecto. Bueno, Francis, ahora sí es la parte que me gusta, de verdad. ¿Te gusta? Yo sé que está... La figura a escala 1/6. Yo sé que estás alucinando con Vaya. esto. Porque te traigo las versiones realistas de Woody y Buzz Lightyear. Porque, no sé, yo es que me quedo embobado mirando a esta figura. Porque no es lo que estamos acostumbrados a ver de Toy Story. Cuando tú piensas en Toy Story, te vienen a la mente los juguetes. Los juguetes de la película. Pero el ver cómo serían esos juguetes en personas reales, claro, bueno, entre comillas, una figura articulada basada en una persona real. Claro, porque todo esto empezó porque en el 2019 salió la película de Buzz Lightyear. No a ver, es un spin-off de las películas de Toy Story, pero no tiene nada que ver con Toy Story. Digamos que esta es la película que Andy vio para hacerse fan de Buzz Lightyear. Y el juguete de Buzz Lightyear está basado en esta versión. Claro, el juguete es un merchandising de esta película. Exactamente. Además, al empezar la película de Lightyear te lo dice en no sé qué año, un niño vio una película, pues salió Buzz Lightyear y bueno, salió esta versión, que ahora vamos a hablar más específicamente de esta figura de Buzz Lightyear. Ahora después más tarde hablaremos de ella. Pero bueno, salió una versión humanizada de Buzz Lightyear. ¿Qué hicieron? Pues de Woody no hicieron esa versión. ¿Qué hicieron las segundas marcas y demás? Aprovechar. Decimos, si ha salido un Buzz Lightyear en versión realista, vamos a hacer un Woody en versión realista. Y segundas marcas distintas a Hot Toys y NAR, las más punteras que conocemos, una marca llamada Playtoy sacó una versión realista de Woody, que es la que tenemos aquí. Sin licencia y sin nada. Porque mira, voy a enseñar la caja para que la veáis. La caja es esta. Que como ves, aquí no hay ninguna mención a Toy Story ni ninguna mención a Woody. Es más, el nombre que estoy viendo por aquí. Y el nombre, como veis, es Cowboy. No es Toy Story, no pone Woody, no pone absolutamente nada. Pero bueno, ya nada más ver la apariencia. ¿Sabes de quién se trata? Es que Woody, está claro. Bueno, pues esta es la caja, que como veis, pues nada, ninguna referencia en absoluto a Woody ni a Toy Story. Pero bueno, nada más que verlo. Bueno, esto es una curiosidad que sacamos aquí la caja, pero bueno, como veis que lo trae todo. Trae su sombrero, su pañuelo, su camisa amarilla con cuadros rojas, su chaleco de vaca. Si te das cuenta, un detalle que me gusta mucho, el cinturón, la hebilla del cinturón, hay igual que la de los dibujos, las botas, en fin. Es que, no sé, yo es que me quedo embobado viéndola. Y además, no sé si te has dado cuenta que las bases que tienen estas figuras, que a lo mejor te suenan. Me suenan un poco, Te suenan, ¿no? Es que está hecha por una persona de ámbito... La conozco. La conoces, ¿no? Sí. Bueno, pues es quien hace estas bases y bueno, pues si le añades lo magníficas que son estas figuras y además le pones una base con esta... La quedan redondas. No sé, es que queda la pareja perfecta. La pareja perfecta. Entonces, bueno, hemos hablado del Woody, que como hemos dicho, pues es de Playtoy, para que haga compañía al Buzz, y ahora vamos a hablar en concreto de este Buzz. Perdona que te corte. Nada. Buzz, Hot Toys sacó una figura. Correcto. Estoy viendo que esta no era de Hot Toys.
Exactamente. Hot Toys sacó una figura de Buzz Lightyear de la película de Lightyear. Correcto. Pero esta no es la Hot Toy de Buzz Lightyear. Esta figura es un juguete, es un muñeco. Ahora no es un muñeco, pero esta figura muñeco, Dios mío, cómo me ha sonado eso. era un muñeco. Ya no es un muñeco. Ya no es un muñeco, era un muñeco. Pues bueno, como he dicho antes, cuando se estrenó la película de Lightyear, Mattel sacó un muñeco, un juguete de Toy Story, versión realista. Bueno, era una figura, pues bueno, pues para que un niño jugara, para que la destrozara, para que la rompiera. Juguete. Era un juguete que costaba 15, 16, 17 euros, muy barata, para jugar. Pero claro, teniendo este Woody, decíamos, este Woody tiene que estar acompañado. Que esté a la altura, y que esté a la altura. Y dijimos, bueno, pues no nos vamos a gastar ahora aquí un dinero en Hot Toys, que Hot Toys, pues dijimos, bueno, ¿y si recurrimos a otras técnicas que hay para conseguirla? Pues lo que hicimos fue comprar la figura de Mattel de Lightyear, el juguete de 20 euros. El juguete de 20 euros y mandarla a repintar. Y pintarla de la manera más realista, más fiel posible a la película. Como resultado, aquí tienes. Increíble. Y este trabajo es de David de Print and Paint, que la estuvo pintando y la estuvo dejando así de bonita y de vistosa. Y de única. Y de única. Porque esto, la figura, el juguete puede existir, pero pintado así, de esta manera, no existe. Esto es único. Y es una preciosidad de figura. Y como ves, en conjunto... Quedan perfectos. Quedan perfectas. La escala, además, la altura... a escala, porque Woody es más alto que Buzz, es que están perfectas en escala. Y queda una pareja increíble. De cine. Vamos a dejarlo ahí. Una pareja de cine. Y ahora, si te parece bien, vamos a conectar, vamos a hablar con David de Print and Paint para que nos cuente cómo fue el proceso de pintar a este Buzz Lightyear. Me parece bien, no, me parece perfecto. Pues vamos a por ello. Venga. Pues estamos con el artista que ha pintado esta figura, David de Print and Paint. David, ¿qué tal vas? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues la verdad es que muy bien, muy contento. Como siempre, ya sabéis que estamos aquí en el estudio, que aquí nunca se para y está bastante bien teneros un poco de excusa para poder bajar el ritmo y dedicarnos un ratito a hablar de este mundillo que tanto nos gusta, ya sea la parte del coleccionismo o, en mi caso, la parte que más me toca, quizá la parte artística. Así que nada, como digo, un placer estar aquí con vosotros y muy feliz y muy contento. Así que nada, vamos al lío en cuanto queráis. Pues vamos al lío. David, tú normalmente pintas resina, estatuas en 3D, repintas estatuas, pero en esta ocasión, ¿cómo fue despiezar un juguete y ponerte a pintarlo de la manera más realista posible? Pues sí, la verdad es que sobre todo lo que más me suelo dedicar a hacer es el pintado bien de estatuas, ya sean en impresión 3D o también retocando o repintando directamente figuras oficiales o reparándolas, pero sí que es cierto que sobre todo en mi caso, y también nos pasa en general a muchos artistas, es que disfrutamos mucho de los retos, de los proyectos nuevos y al final, a ver, no voy a mentir, muchas veces el repintar o pintar una figura que está esculpida hasta el mínimo detalle, que es una pasada y muy espectacular, pues digamos que disfrutas mucho del proceso si te gusta, pero igual ya te haces una idea de cómo va a quedar finalmente la estatua. Lo dicho, si tú confías en tu trabajo y además estás viendo que el trabajo del escultor también es magnífico, pues la suma de los dos artes, el resultado difícilmente puede fallar. Pero sí que es cierto que proyectos así, como digo, de vez en cuando no está mal, porque se disfruta mucho. Y la verdad es que en cuanto me lo propusieron, eso de coger y pillar un juguete, además un juguete bastante económico, porque hay juguetes como muy premium y tal, sin embargo este es un juguete literalmente de una gama bastante básica. No recuerdo exactamente el precio, pero es una figura que yo creo recordar que no he pasado de los 15 euros o algo así, bastante económica, bastante justita de calidad, y la verdad es que
que pues fue un reto, la verdad. En cuanto recibí la pieza, pues la verdad es que tenía bastante ganas de ponerme con ello, y el primer paso y al que más miedo tenía realmente fue el tema de desmontarlo, porque al final una figura, por norma general, pues no se desmonta, solo hay que montarla, o viene desmontada o tal, pero no tienes que ponerte ahí a sacar tornillos, a empezar a buscar holguras. Quizá fue de la parte que más tensión viví, y era porque había que intentar desmontarla para poder hacer un trabajo de pintura pues a fondo y tener un buen resultado. Y intentar en el momento del desmontaje pues romper lo menos posible, que muchas veces es lo más complicado, y más este tipo de juguetes que ni siquiera están pensados para desmontar, están más pensados pues para montar, que el niño juegue y precisamente que no se desmonte. Entonces es una batalla que había que ganar. En cuanto a la parte del pintado, una vez ya lo conseguimos desmontar, pues en un principio me basé quizá tenía idea de hacer un pintado realista, que era un poco la premisa, pero siempre al final hay que acompañar algo más la escultura. Siempre, muchas veces intentamos hacer un pintado como muy realista sobre una pieza que no la acompaña. Entonces yo decidí hacer una técnica mixta que se viera bastante más realista que quizá en la película, pero que tuviera esos puntos también, bueno, pues como de animación, ¿no? Entonces, pues intenté adaptar lo que es un trabajo de pintura, pues algo más acorde. Intenté, pues como digo, mantener esa piel realista, que la hicimos con bastante textura y tal igual, pero sí que es cierto que luego al final, pues los ojos los pusimos lo típico, bastante llamativos, con un puntito blanco para imitar ese brillito. Y bueno, pues en definitiva, el trabajo que veis pues es lo que salió. Yo muy satisfecho del acabado, y más desde viendo de dónde era el punto de partida, que era un juguete, como digo, bastante sencillo, plastiquero, y al final pues al haber llegado a un resultado así, pues creo que quedó bastante bien, y hombre, yo quedé satisfecho, y el cliente creo que también, así que nada, sino que él mismo lo diga. Pero bueno, en definitiva, la verdad es que es un proyecto muy bonito, y que disfruté mucho del trabajo al completo, además. Ya te digo que totalmente satisfecho, y como has comentado, querías pintarlo de manera realista, con mezcla de animación. ¿En qué te basaste exactamente para pintarlo? ¿Viste imágenes de la película? ¿Te tomaste tus libertades? Bueno, pues trabajé un poco como suelo trabajar. Dio la casualidad de que sí que es cierto que esta película fui a verla con mis hijos al cine y demás, y la propuesta, por lo menos a nivel artística, sí que me llamó bastante la atención. Sí que es cierto que igual luego la película, pues bueno, pues tiene sus luces y sus sombras, pero en general tenía una idea ya bastante, bueno, bastante preconcebida de lo que era el personaje y del cómo se veía también en la película. Y yo la verdad es que tengo un método algo diferente. Hay muchos artistas que trabajan llenos de referencias y demás, que está muy bien, cada uno tiene su método, pero en mi caso la manera de trabajar, o cómo me gusta, es siempre aportar parte de de lo que hago, parte de mi estilo, y sobre todo mi manera de trabajo es visionar todo lo que puedo, o sea, todo el contenido que puedo, ya sea la película, miro un montón de imágenes y demás. Y luego me gusta mantener ese recuerdo que queda en mi cabeza y empezar a trabajar sobre la pieza sin más. Como digo, no soy una persona que le gusta tener las referencias para buscar el color exacto, tal. Puedo tener alguna referencia de vez en cuando, pues para mirar lo típico, oye, pues de qué color tenía los ojos, ¿no? O cosas que pueden pasar un poco más desapercibidas, y que lógicamente es importante el plasmar la figura. Pero no le doy tanta importancia, en mi caso, a que sea totalmente fiel, o busco quizá plasmar más lo que tengo, como digo, lo que genera esa pieza en mi cabeza, y transformarlo de una manera que lógicamente tiene que llegar a un equilibrio entre que se entienda el personaje, pero también que tenga algo que le pueda aportar. Entonces es como digo, como suelo trabajar. Al final cada maestrillo, como se dice, tiene su librillo.
Pero en mi caso es ese, o sea, por resumir, me atiborro a todo el material y contenido que puedo encontrar y después ya me siento delante de la pieza y a través del recuerdo que voy teniendo y demás, pues voy construyendo. Tampoco soy una persona que se busque como el esquema y tome notas, eso de, no, pues para este verde voy a elegir tal, no sé qué. Simplemente me siento, veo la figura, también evalúo qué es lo que quiero conseguir, ¿no? ¿Qué tipo de acabado necesito? Y en base a eso voy eligiendo los colores, porque muchas veces el que tú tengas el color que creas que es exacto no te sirve de mucho, porque no es lo mismo pintar, yo que sé, un color verde muy llamativo sobre un fondo de color blanco que sobre un fondo de color negro. Va a interactuar el color de manera diferente. Entonces, por eso no me gusta hacerme como un listado o una receta mágica para pintar un personaje. Simplemente, pues me gusta eso, sentarme, ir viendo la pieza y según va avanzando, el ir equilibrándola, ajustándola. Y la verdad es que el recuerdo que tengo del proyecto es que lo disfruté mucho. A priori, bueno, pues no me parecía demasiado complejo lo que era la elección de colores, porque al final no es un personaje que tenga demasiados colores y además los que tiene me gustan bastante. Siempre son esos contrastes con colores bastante vivos, con un fondo así claro. Además, también al tener un poco de libertad pudimos hacer algunos efectos de desgaste y demás, que eso también siempre le da un plus a la figura, ¿no? Sobre todo cuando estás buscando algo más realista, pues el darle esos toques de uso, arañazos y demás, pues siempre suma y hace que se vea el conjunto bastante más realista. Y como digo, esa es la manera que empecé a plasmarlo y poco a poco, creo recordar que empecé pintando la cabeza, si no recuerdo mal, y luego ya pasamos al cuerpo. Al final la cabeza se le dedican muchas horas porque digamos que es la parte donde nos solemos fijar todos, donde más miramos, ¿no? una figura. Y muchas veces me gusta empezar por la cabeza porque dependiendo de lo que me transmita ese primer trabajo que hemos hecho, es lo que voy trasladando al resto del cuerpo. Así que bueno, pues ese es el método que suelo utilizar y el que utilicé en este caso pues para pintar esta figura de Buzz Lightyear. Has dicho que empezaste por la cabeza y que le dedicaste muchas horas. ¿Cuánto tiempo tarda en transformar un juguete como este en una pieza única de colección? Pues la verdad es que no recuerdo exactamente el tiempo, no es una cosa que mire, que ponga el cronómetro, no me gusta porque muchas veces cuando miramos el tiempo siempre es como que te condiciona, ¿no? Y tienes que terminar un trabajo. Yo trabajo también de una manera totalmente diferente, yo simplemente he hecho las horas que hacen falta pues hasta que quedo satisfecho, tanto yo como el cliente, lógicamente, pero no sé, podría decir que en este caso podría ser hasta fácil de contabilizar porque recuerdo que lo estuvimos pintando en los directos que hago pintando y demás, y creo que está subido en el canal secundario, o sea que se podría llegar a hacer un recuento de las horas, aunque ya os digo que fuera de cámaras se echan otras tantas y no sé, pero yo creo que lo que fue la parte del desmontaje probablemente se llevara como 2 horas, el pintado de la cabeza otras 3 horas aproximadamente. Y donde tengo más laguna quizá sea en el tema del cuerpo, pero sí que recuerdo que estuvimos bastante tiempo. Sobre todo en la parte de los detallitos le eché bastante tiempo, el dibujar los típicos cebreados esos de amarillo, negro, lo de... bueno, pues todos los botoncitos de diferentes colores, haciendo un degradado para darle un punto algo más llamativo. Pues la verdad es que no sabría ponerle un tiempo, no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que fácil puede ser una figura de cerca de entre 30 y 40 horas de trabajo aproximadamente, y es como todo, se le podría echar más o se le podría echar menos, pero al final más o menos es lo que calculo que fue. Y bueno, es que el tiempo al final muchas veces creo que... A ver cómo explico esto sin que se me malinterprete. Muchas veces el tiempo no quiere decir que vaya a quedar mejor una figura o peor. Al final simplemente es un tema de quedarte a gusto con el trabajo que estás haciendo. Por eso para mí no es tan importante el tiempo. Lógicamente todo tiene que tener un límite, ¿no? Y tiene que estar más o menos medido, porque no puedes calcular que una pieza vas a tardar 10 horas y luego de repente tardarte 70 horas, porque eso no es bueno para nadie, ni para el cliente ni para ti. Entonces creo que muchas veces pensamos en eso, ¿no? En que una figura que quizá trabajemos
muchas más horas va a quedar mucho mejor. Muchas veces no. Es simplemente cuestión de... Tú en tu cabeza puedes tener cómo quieres que quede y demás y puedes dar con ello a la primera o siempre dices, me gusta, pero voy a hacerle un poquito más de aquí, un poquito más de allá, ¿no? Esos retoques que al final terminan de hacer una pieza, bueno, pues como más medida, más equilibrada quizá. Entonces, pues eso, el tiempo la verdad es que no lo suelo medir demasiado, pero ya os digo que eso, que calculo que esta pieza, por resumir, en torno a las 30 a 40 horas fácilmente se pudieron llevar. Yo veo que te quedó perfecto y a mí, personalmente, me gusta más que las Hot Toys que hay. Y una vez finalizado, quedó mejor de lo que esperaba, cambiaría algo, le modificaría otra cosa. Oye, pues mira, de verdad que me alegro mucho de que te gustara el resultado. Ya verás que, como lo he ido diciendo ya varias veces, quedé muy satisfecho con el resultado, me gustó mucho. Además, cuando nosotros nos dedicamos a pintar figuras, siempre nos lo tomamos un poco como nuestro pequeño hijo. Luego siempre cuesta el entregarlo. Sí que es verdad que es un momento que mola, ¿no? Está guay el momento de la entrega, ¿no? Y ves a la persona que al final pues le gusta, ¿no? Que has hecho una pieza para él y cuando lo ve le gusta y demás, pues oye, siempre te gusta, pero siempre tenemos ese sabor amargo, ¿no? De entregar una pieza que le ha dedicado tanto tiempo, pero bueno, al final es una cosa que te acabas acostumbrando a ello y bueno, es lo que hay. En cuanto al tema de si le cambiaría algo más, pues a ver, ahora mismo así, según recuerde, yo creo que no, porque si no lo habría comentado o tal, pero sí que es cierto que seguro que a día de hoy la veo y digo, igual aquí le pondría esto, aquello. A mí me pasa, sobre todo con las figuras que acabo conservando, como todas las que veis por aquí por el estudio y más de las que tengo luego ya en mi colección privada en casa. Siempre hay algo más que hacerle, ¿vale? Es como, digamos que la parte más difícil es saber el cuándo terminar un trabajo, el cuándo darlo por finalizado. Y sí que es cierto que en el momento que le das por finalizado, casi que lo mejor es no mirarlo más y decir, vale, está ok, vamos a enviarlo o vamos a entregarlo y quedas satisfecho. Pero sí que es cierto que si convives ya con esas piezas, que como digo es el caso de todas las que hay por aquí, pues simplemente mínimamente cuando las estás limpiando, llega el día de limpieza, te pones a limpiarlas ahí con la brochita o a soplarlas y tal, y de repente te fijas en, jolín, igual aquí la línea la tenía que haber estirado un poco más, o oye, el color, y ya no solo la parte de retocar un trabajo previo que ya habías hecho, sino que muchas veces el tiempo, el desgaste, las figuras cuando tienen muchos años, por mucho que las quieras cuidar, lógicamente, pues siempre tienen a quedarse pues un poquito como más, pierde intensidad el color, los barnizados también, muchas veces, pues cuando son muy brillantes pasan a brillar menos, los mates, por lo contrario, dejan de estar tan mates y al final de estar sobeteándolos y demás, la misma grasita que tenemos en los dedos puede quedarse impregnada en la pintura y salen satinados o brillos. Entonces, es como que cada vez que revisas o limpias la colección o lo que sea, encuentras detallitos que te gustaría retocar. En el caso este, pues lo que te digo, ahora mismo, como al final la pieza hace tiempo que no la tengo, pues así de cabeza no me viene nada que cambiaría, pero seguro que a día de hoy, si la viera, diría, oye, déjamela un rato que voy a ver si le retoco aquí o tal o cual. Así que seguramente algo le haríamos, pero como digo, si no lo estoy viendo, pues así se queda por el momento. A menos que me quieras decir algo de, oye, David, cámbiame esto, pero si no, así se queda como está. Tápate los ojos y no mires mucho. Y cuéntanos, ¿en qué andas metido ahora? Bueno, pues aquí la verdad es que nunca se para, siempre estamos con 50.000 proyectos diferentes. Acabamos de terminar un proyectazo que era este Gremlin que tenemos aquí detrás a tamaño real, totalmente en resina. Es un pedazo de monstruo, es bastante grande y además le hemos puesto injerto de pelo natural, incluso los ojos que tienen un acabado de efecto cristal y ha quedado, vamos, para todos los amantes del cine así de los 80, de los 90 y tal igual, es una pasada. La verdad que muy contentos con el resultado.
resultado. Eso es lo que acabamos de terminar, pero luego estamos embarcados en un montón de proyectos diferentes, unos que se pueden contar, como digo, otros no. Pero bueno, así a priori, como siempre, embarcado en los proyectos de Patreon, en la academia, donde damos los cursos y enseñamos a pintar a la gente para tener acabados así profesionales como los que se pueden ver. Y en especial estamos haciendo ahora mismo un Kratos del primer God of War, el espartano, que me encanta, y también una figura de Crash Bandicoot. Este mes toca videojuegos, vamos a hacer pintados diferentes, uno por la parte de videojuegos más, digamos, realista, que sería el God of War, o la figura de Crash Bandicoot, que es todo lo contrario, es un acabado mucho más cartoon. En cuanto a trabajos así más personal, como siempre, continuamos con nuestra Liga de la Justicia, que estamos ahora mismo en la fase final de prototipado de ese Superman de Henry Cavill. Estamos ya a punto de terminar el tema de la tela de la capa y demás. Y como digo, a punto de pasar a la fase final ya del pintado. Básicamente creo que es lo que queda, porque todo el tema de producción y demás, preproducción, ya lo hemos terminado. Y luego también embarcados en un proyecto bastante interesante con algún que otro compañero también coleccionista, y sobre todo con escultores de renombre a nivel mundial, que eso también es de agradecer cuando nos podemos juntar para hacer este tipo de trabajos. Siempre hace mucha ilusión, pero por el momento no puedo decir nada, tengo que tener la boca cerrada, pero futuramente seguro que podemos publicarlo y contar algo más, pero por el momento no podemos hacerlo. Oye, pues muchas ganas de ver ese Kratos, el Crash y esa Liga de la Justicia. Y David, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Pieza Única, y aquí te esperamos para la siguiente. Esta es tu casa. Bueno, pues para mí un placer haber estado aquí con vosotros, sin duda muy honrado de que me hayáis invitado a participar en este programa. Tuve la oportunidad de ver el programa anterior y me encantó tanto la temática como, por supuesto, la manera de hacerlo. Así que en el momento que me contactasteis, pues de verdad que me puse muy contento del poder participar en este proyecto. Y nada, deciros que estáis invitados a venir aquí a mi estudio siempre que queráis, para lo que sea, y nada, y quizá en el futuro pues nos volvamos a ver las caras. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. David, te tomamos la palabra, y recordad seguir a David en Print and Paint Studio. Bueno, Francis, pues muchas gracias por habernos traído tus joyas de colección, y vamos a continuar con el programa. Pues nada, nos veremos aquí el próximo programa, y te dejo esta película que creo que te va a hacer falta. Vaya que sí.